Bien, y la prestigiosa revista PNAS publicó un estudio que asegura que las personas optimistas viven hasta un 15% más que los pesimistas. ¿Cuál es la razón detrás de esta cifra? Bueno, se lo preguntamos a la psicóloga Marianne Kohler. ¿Cómo estás, Marianne? Hola, Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ver si nos puede contar cuál es esta causa, cuál es esta razón de que, según este estudio, las personas que son más optimistas viven un 15% más que las personas que justamente son pesimistas. Mira, las personas optimistas tienen un afrontamiento a la realidad desde un punto de vista que visualizan lo que es óptimo para ellos. De eso viene la palabra optimismo. Entonces buscan hábitos que los hagan a la larga tener una mayor longevidad, que es lo que aparece en el estudio. Buscan un estilo de vida más saludable, buenos hábitos alimenticios, hacer deporte. Entonces, en esta búsqueda de un bienestar, de lo que ellos consideran óptimos para cada persona, logran extender también su vida. Claro. ¿Y en qué se basa finalmente este estudio de esta prestigiosa revista PNAS? Se basa en las características personales que tiene cada uno, porque uno puede tender a ser más optimista como un rasgo de personalidad, pero también es algo que se puede ir desarrollando. Entonces también está un poco como el rasgo de personalidad y también la disposición. Fueron a través de este estudio a hombres y mujeres cuáles eran las características principales. Y justamente eran personas que al tener un enfrentamiento mejor en la vida tenían menos miedo a evitar situaciones, porque veían que podía ser un escenario que podían resolverlo, eran más activos y esto se traduce en mayor relaciones sociales, menos niveles de depresión, más tranquilidad, mayor salud. Entonces al final las personas optimistas influyen mucho en su estilo de vida saludable, lo que también demuestra cómo la mente al final tiene tanta incidencia en la salud y no solamente el área más biomédica. Claro, y eso también influye en las personas que son más optimistas en que se estresan menos en la vida en general, no solamente en el trabajo, sino que con sus relaciones sociales, obviamente las relaciones laborales, pero en general todo, ¿no es cierto? Claro, entre que se estresan menos y también el optimismo es un factor que amortigua mucho el estrés. Sabemos hacer frente a las situaciones, porque además confiamos mucho en nuestras capacidades. Las personas optimistas tienden a tener mayor autoeficacia, es decir, yo me siento más capaz de resolver cualquier situación que se aparezca en la vida. Ya la autoeficacia está muy comprobada psicológicamente que ayuda a las personas con dolor crónico, al manejo del dolor, a enfrentar este dolor de una manera distinta. Entonces, la autoeficacia está muy relacionada con el optimismo. ¿Qué tan capaz me siento yo de enfrentar las situaciones de la vida? Y por lo tanto, ¿qué tan capaz me creo yo, confío en mis propias capacidades? Claro. En concreto, ¿cuál es el poder que tiene el optimismo y cómo opera? Porque hay que diferenciarlo, aparecía en el estudio también, que hay que diferenciar el optimismo con el pensamiento positivo quizás más infantilizado, ¿no? Absolutamente, sí, porque el pensamiento positivo es más como creer que todo va a estar bien o que todo va a salir tal como yo quiero y no es así. El optimista tiene una actitud frente a la vida que las cosas pueden salir diferente a lo que yo espero, pero tienen un sentido y sea como sea, yo puedo resolverlo. Entonces, desde ahí, más que un pensamiento, es una actitud, es una disposición que yo tengo a enfrentar distintas situaciones. El pensamiento positivo también de repente puede tender un poco al autoengaño o incluso a la negación. Y si yo niego las situaciones, ¿cómo las puedo enfrentar de una manera correcta? Por eso el optimismo puede ver el escenario tal como es. Puedo ser resolutiva, me enfoco más en las soluciones que en el problema mismo, me enfoco más en buscar estrategias que en cómo yo me siento al respecto. Entonces es un factor totalmente protector que podemos ir aprendiendo también. O sea, no desconoce finalmente el problema, sino que le busca un sentido. Pero ¿cómo se puede lograr ese cambio de switch para una persona que no es optimista, pero que obviamente quiere tener una visión un poco más positiva? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Mira, existen ejercicios concretos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, está el diario de la gratitud. La gratitud también es un concepto que nos ayuda mucho a fortalecer el optimismo, porque al final es cómo cambiamos nuestros lentes de vida. Nosotros lo podemos mirar más pesimista o un poco más optimista, y entre eso nos podemos ayudar con ciertos ejercicios. Y el diario de la gratitud es uno en el que, por ejemplo, yo puedo escribir todos los días 3 cosas por las cuales doy gracias, o 3 cosas que me gustan de mi vida, cosas que me gustaría que estuvieran en mi vida, que están y quiero que sigan estando. Es importante de repente hacer un ejercicio como de mirar en el día a día y en posible poder anotarlo. El ejercicio de escribir también ayuda mucho a nivel cerebral para empezar a hacer los cambios que yo necesito con mirar la vida un poco distinta. Y también empezar a confiar en mis capacidades, qué es lo que a mí me hace valiosa, qué es lo que yo tengo. Lo que uno hace bien. Lo que yo hago bien, cuáles son mis recursos, cuál es lo que me resulta, porque tendemos naturalmente a mirar el vaso
vacío, lo negativo. En cambio, si empiezo a confiar más en mis capacidades, en lo que sí me sale, en lo que sí puedo potenciar, entonces el foco es parte también de la psicología positiva, un poco el concepto del optimismo. ¿Qué es lo que sí me resulta? El foco en lo que ya está, más que el foco en lo que no está, en la carencia. Claro. Entonces, empezar a cambiar esos lentes nos ayuda a enfrentar un poco la vida de una manera más resolutiva, más optimista. Ahora, ¿cómo se puede aceptar que finalmente los fracasos que uno puede tener en el día a día no son algo negativo, que es algo que aparecía también en el estudio? Hay un tema también de expectativas y exigencias que yo tengo. Uno con la vida y otro conmigo misma. Porque a veces también la interpretación del fracaso es porque no salía como yo quiero que salga. Y en el fondo también es entender que pueden salir de diferentes maneras y cómo yo decido interpretarlo. Lo interpreto como un fracaso y ahí empiezan diferentes categorías mentales. Entonces soy mala, entonces no resulta, etcétera, etcétera. O lo tomo como, a ver, de esto puedo aprender, de esto puedo adquirir nuevas herramientas, es una base para comprenderme un poco más. Entonces, desde un mismo hecho, cómo yo lo reinterpreto de una manera distinta. Perfecto. ¿Cómo se puede ser finalmente optimista en una sociedad que es cada vez más competitiva, donde hay más exigencias, donde es más individualista la gente? ¿Cómo se puede ser optimista? Sí. Vivimos en una sociedad compleja y es importante tener un pensamiento crítico, por eso mismo el optimismo, en este caso me gustaría alejarlo de lo que era el pensamiento positivo y la creencia que todo va a estar bien. También hay ciertos factores que hacen que el optimismo sea más fácil, un nivel de vida, una calidad de vida en donde yo puedo potenciar un poco mi mayor bienestar, pero dentro de esto, dentro de lo complejo en lo que estamos habitados, volver a nosotros en el sentido de volver a recuperar nuestra autoestima. Volver a recuperar lo que sí nos permanece bien, lo que sí nos hace sentir seguros, lo que sí nos va resultando. Y eso también implica un poco distinto a de repente que nos potencian lo que no está bien, lo que es más negativo entre nosotros. Entonces, volver a confiar en las propias capacidades, volver a mirarse con unos lentes un poco más amorosos y un poco más amables, hacen que podamos enfrentar esta vida también de una manera distinta y mejor. Y, por ejemplo, y para las personas que ocurre mucho, que viven mirando el futuro, que viven pensando en el mañana y no disfrutan el presente, ¿cómo pueden ser optimistas esas personas y estar, obviamente, también mucho más tranquilos con su día a día? Es importante también saber en cuánto nos centramos en el futuro. Si nos centramos en un futuro que puede ser catastrófico, que puede ser negativo, también eso va a tender, obviamente, al pesimismo. Entonces, el optimismo es estar acá en el presente y también mirar el futuro según mis propias capacidades. A ver, si esto me ha resultado otras veces, lo más probable es que me vuelva a resultar. ¿Por qué no? Si a mí se me hace fácil esta área, estas relaciones, por ejemplo, ¿por qué no me va a resultar? Como también tratar de basar el futuro un poco en la evidencia que ya está, en lo que yo sí sé que me puede resultar, porque si no, el futuro también lo podemos mirar desde distintas categorías negativas, catastróficas, o que va a salir mal, o que no hay algo bueno. Entonces, buscar un poco, bajarlo a la realidad, ver cómo lo quiere interpretar, mirarlos con los lentes adecuados y así, al momento en que nos tengamos que plantear frente a alguna situación, podemos desarrollar un poco más la autoeficacia. Claro. ¿Y cómo se puede evitar finalmente que las rutinas de trabajo se transformen finalmente en estrés? Bueno, el optimismo funciona mucho en ese sentido porque es empezar a encontrarle un sentido. A ver, tengo esta rutina de trabajo, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿A dónde me puede llevar? Buscar el sentido a las cosas también puede ayudar mucho en este factor, ¿ya? También empezar a confiar mucho en lo que estamos, en esto estamos, esto es lo que estamos haciendo y con eso desarrollar la gratitud, sobre todo cuando es una realidad que no nos acomoda mucho, en la que no nos estamos sintiendo del todo bien. Ver cómo puedo agradecer, qué es lo bueno que puedo sacar de esta situación para yo poder estar mejor y sentirlo mejor, enfrentarlo de una manera distinta. En ese sentido, la gratitud está muy de la mano con el optimismo. Claro. O sea, podríamos decir que finalmente el clásico dicho de mirar el vaso medio lleno realmente modifica justamente la realidad. Claro, nos puede ayudar a interpretar la realidad de una manera distinta, más que modificar la realidad en sí. Dentro de ciertos contextos y ciertos paradigmas, obviamente, porque a veces puede ser más complejo ser optimista, además que también es algo que nos enseñan, o sea, si nuestros padres fueron optimistas con nosotros o nos mostraron la vida de una manera distinta, nosotros podemos serlo. Y no todos hemos podido tener padres también tan optimistas o que nos miran la vida un poco distinta. Entonces, sí, puede ayudar, es un factor protector, nos ayuda a enfrentar sobre todo enfermedades, situaciones que son evidentemente difíciles.
pero dentro de un contexto también. Es una actitud, es una disposición, más que un pensamiento inventado como que surge de la nada, como un tema de actitud personal. Es algo que yo puedo hacer y en ese sentido yo tengo el poder, o sea, cómo decido interpretar lo que está pasando en la vida. Y mejor decidirlo, interpretar desde el vaso lleno y no desde el vaso vacío. Perfecto. Muchas gracias, Marianne Kohler, por esta conversación. Ya, muchas gracias.